Bueno, bienvenido entonces a esta tercera clase sobre el libro de Éxodo. Venimos hablando en todas las clases anteriores acerca del personaje central de este libro que relata básicamente la salida del pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. 400 años, 10 generaciones, hacía que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Había entrado, como lo estudiamos no vamos a insistir mucho en esto, pero como lo estudiamos en el libro del Génesis, había entrado de la mano de José por la gran hambre que había en la tierra de Canaán y en la tierra de Egipto, que Dios se lo había anticipado al faraón con eso de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. ¿Recuerdan? Bueno, allí había entrado el pueblo y ahora estamos estudiando cómo sale el pueblo de Israel de la cautividad en Egipto después de 400 años de haber entrado y cómo intenta en el libro del Éxodo entrar a la tierra prometida. Pero luego vienen una serie de cosas que vamos a ir estudiando y cómo el pueblo finalmente comienza su peregrinaje de 40 años más por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, que va a entrar recién a la muerte de Moisés, 40 años después, por supuesto, de lo que estamos estudiando ahora y de la mano de Josué. Bueno, tenemos tanto por delante, pero vamos a ir paso por paso. Estábamos hablando en la clase pasada acerca de quién era Moisés, quién era este personaje respetado por las 3 más grandes religiones del planeta, por los judíos, por los cristianos y por los musulmanes. Moisés es un hombre respetado y tenido por profeta en las 3 más grandes religiones del planeta. Este hombre es un hombre muy particular que entró en la historia a través de una situación muy fea donde Dios de alguna manera provoca que aparezca esta reacción en el pueblo de Israel que estaba cautivo, cuando el faraón ordena matar a todos los niños que nacen varones, hijos de padres hebreos, porque los hebreos estaban de alguna manera creciendo y fortaleciéndose tanto dentro de Egipto que el faraón y los egipcios empiezan a temerle por el gran poder que están teniendo. El razonamiento de faraón fue en ese momento: si algún pueblo nos ataca y los hebreos se juntan, se alían con ese pueblo, nos destruyen, porque tenemos a los enemigos adentro. Entonces de esa manera estaban tratando, no querían desprenderse de los hebreos, porque los hebreos eran los fabricantes de ladrillos y los egipcios eran los constructores más grandes de toda la antigüedad, las pirámides y todas las grandes ciudades, y los que construían los ladrillos eran los hebreos. No querían desprenderse de ellos, pero querían tenerlos controlados. La manera era evitar que se sigan reproduciendo. Entonces Faraón manda que muera todos los niños que nacen de mujeres hebreas. Por supuesto, eso mucho no funciona, pero allí es donde nace Moisés. En esa circunstancia nace Moisés, en esa circunstancia la madre lo deja flotando en la famosa canastita, que ya vimos todo esto. En esa circunstancia lo encuentra la hija de Faraón y en esa circunstancia empieza la vida de Moisés, que la hemos dividido en 3 partes, porque Dios utiliza 2/3 de su vida para educarlo y 1/3 de su vida para que trabaje para él. Primeros 40 años de su vida lo educa en la administración de una casa real, porque Moisés se educa con Faraón, con las mejores escuelas de la época. Se educa Moisés en el palacio del rey, siendo hebreo. Su segunda etapa de vida, después que sucede el conflicto donde él tiene que huir, y esa va a ser la clase de hoy, él tiene que huir al desierto porque se rebela contra la opresión que los egipcios hacían de los hebreos y mata a un egipcio. Tiene que huir al desierto, 40 años más en el desierto. Entonces, de la casa de Faraón, de instruirse en cómo se maneja el pueblo más grande de la tierra en ese momento, tiene que ir a vivir en el desierto, a cuidar ovejas. Dios lo saca del palacio y lo mete a morder arena. Segundos 40 años de su vida, no estamos hablando de 3 o 4 años, donde lo humilla de alguna manera, su situación, la situación que le toca vivir, pero ahí en el desierto conoce a su esposa, tiene sus hijos, su famoso suegro, que también lo vamos a estudiar, y los terceros 40 años de su vida, porque vive 120, son los que Dios usa para guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto, camino a la tierra prometida, y constituirlo en nación.
Una de las cosas que también hicimos bastante hincapié en las clases pasadas es que el pueblo de Israel entra a Egipto como familia y sale como nación, pero como nación desordenada. Era simplemente un montón de gente, más de 1 millón de personas que salen desordenadamente. Apenas un par de semanas después de salir, se detienen en el monte Sinaí y Dios le da a Moisés la constitución nacional de la nación de Israel, que son las 613 leyes y las 10 más importantes, que son los 10 mandamientos. Entonces, ahí, cuando sale de Egipto, se constituye en nación. Y toda nación tiene una línea de conducta, una regla, una ley. Esa ley es la que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. Así que esto es bien interesante si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, la constitución de una nación que iba a ser y es una de las más poderosas de la tierra, siendo la más pequeña. Bueno, no vamos a hablar de Israel hoy porque todos ya saben qué es Israel hoy y cómo el mundo gira alrededor de Israel, siendo apenas un puñado de personas en realidad, comparado con otras grandes potencias y naciones del mundo. Entonces hoy vamos a seguir hablando acerca de Moisés. Vamos a hablar bastante de Moisés porque tenemos que ubicarnos en su vida, en cómo él manejaba las cosas y cómo Dios lo va formando, porque esto es más que un guiarlo, lo va formando, palacio, desierto. Lo va formando en la estrategia de guiar una nación, en cómo se hace, en cómo se maneja un país, y luego lo humilla para que pueda saber cómo vive el más pobre de los habitantes que él después va a guiar. Así que es, digamos, la escuela perfecta, pero una escuela que le lleva 80 años. Moisés comienza su trabajo para el Señor a los 80 años. Así que si alguno piensa que el Señor todavía no lo ha utilizado, tranquilo. El Señor puede empezar a utilizarte a los 80, ¿no? Dijimos que cuando, ya lo vimos también en la clase pasada, reacciona violentamente. En ese entonces parece que era un hombre bien violento, Moisés. Después se fue curando, porque esos otros 40 años en el desierto lo hacen tal vez incluso un poco más tímido, tanto que, bueno, él tenía un problema de tartamudeo o algo similar en la boca. Vimos la clase pasada una leyenda del Talmud que dice que de chico se había quemado con un carbón la lengua, cosas así. Pero algo tenía en la boca que no podía hablar bien. Entonces necesita la ayuda de su hermano, Aarón, para ir a hablar con las autoridades de ese momento. También lo vamos a ver, pero ahora estamos viendo a un hombre que tiene 40 años aproximadamente. Se enoja contra un egipcio, lo mata, tiene que huir. ¿Huir a dónde? A la tierra de Madián. Esto es lo que viene en la clase de hoy. Acá tenemos un pequeño mapita. La verdad que los mapas que alguien dibuja en internet no son la gran cosa, pero al menos nos sirven para darnos cuenta que Egipto ocupaba todo esto, más o menos. Ahora Egipto es esta parte, este es el Nilo, este es el delta del Nilo, aquí. Egipto, la tierra de Gosén, era el lugar donde originalmente Josué había mandado a Jacob y a su familia a vivir. Y en la tierra de Gosén, esta tierra que era muy buena, muy fértil, porque estaba en la desembocadura, y está hasta hoy, por supuesto, en la desembocadura del río Nilo, que hace un delta, y era el lugar donde había mucho barro, por eso se construían los ladrillos de barro. No vamos a entrar en esos detalles, pero todo este sector lo ocupaban los israelitas, que habían crecido muchísimo. Moisés sale de Egipto huyendo, y va a la tierra de Madián, que queda en esta zona, después del Mar Rojo. El antiguo Madián, Arabia Saudita, hoy día. En la tierra de Madián se encuentra el monte Sinaí. Esto que está aquí, donde dice Egipto,
pertenecía a Egipto, es la península del Sinaí. Se pensaba antiguamente que el monte Sinaí estaba aquí, pero no está ahí. El monte Sinaí está en la tierra de Madián, el monte Horeb, en lo que hoy es Arabia Saudita. Así que los nuevos descubrimientos ya ven que... Así que Moisés vino hasta la tierra de Madián huyendo de los egipcios, que lo perseguían ya por la muerte de ese egipcio, ¿no? Ahora, el asunto con esto es que Madián, la tierra de Madián, está justo en el límite de lo que era Egipto antiguo. O sea que simplemente lo que hizo fue salir del país, al país más cercano. Cruzó la frontera, simplemente, nada más que eso. Y la tierra de Madián era la primera que estaba del otro lado de Egipto. Entonces, ahora tenemos, y leemos en Éxodo 2, que dice, cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián no es definitivamente un sacerdote de Jehová, ¿no es cierto? No, acá estamos hablando de que era, en ese entonces eran todos politeístas, andás a saber de qué Dios era sacerdote. O de cuántos. Entonces, el sacerdote de Madián dice, tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos. Ustedes recuerdan que esta historia del pozo y de las hijas, también lo vimos con Jacob y lo vimos con otros. Acá tenemos algo en común, las mujeres iban al pozo a buscar agua. O sea, eso es lo que une todas las historias, no es que se repiten, simplemente que la mujer era la que iba con los cántaros al río, al pozo, donde sea, a buscar el agua, era su trabajo y lo hacía. En esa cultura, el hombre se quedaba en la casa o iba a trabajar o cuidaba las ovejas, etcétera. La mujer era la que tenía que abastecer de agua la casa. Por eso las mujeres iban al pozo a buscar agua. No es que estamos repitiendo las historias y que las historias se repiten en la Biblia, simplemente la costumbre se repite. Volvamos. Iban a llenar los bebederos para los rebaños de su padre, pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Unos pastores las echaron del pozo. Los pozos eran bastante solicitados en esa época, ¿no? Y en esta también, porque estamos hablando de una tierra muy desértica. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. O sea que se había ido de Egipto porque era un tipo bien agresivo y había matado a un egipcio. Y seguía siendo un tipo muy agresivo. Y cuando los pastores echaron a estas chicas, él se levantó y los echó a patadas a los pastores que habían molestado a las, que él no sabía, las hijas de el sacerdote Madián. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, ahora vamos a ver, y él les preguntó, ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas, después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre?, pregunta el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó, he sido un extranjero en tierra extraña. Eso es lo que quiere decir. Ahora, Reuel... Vamos aquí al punto, ¿no? Vamos a desarmar un poquito esto. También llamado Yetro o Yitro, eso significa su excelencia. Entonces, cuando nosotros hablamos del suegro de Moisés y decimos Yetro, no estamos diciendo nada más que su excelencia, el suegro de Moisés. Es una voz. Moisés, Éxodo 4:18, se fue de allí y volvió a la casa de Yetro. Acá dice Yetro. Antes decía Reuel. Entonces Reuel puede ser el nombre, aunque hay otros nombres. Pero Yetro, lo que nosotros lo conocemos como el suegro de Moisés, simplemente lo estamos conociendo como su excelencia, porque era sacerdote. Entonces lo llamaban su excelencia. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de su excelencia, su suegro. Al llegar le dijo, debo marcharme, quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda, pues, que te vaya bien, le contestó
Yetro. Otro nombre, aquí nos adelantamos, incluso ahora estamos en el libro de los jueces, porque lo que estamos viendo es el nombre del suegro de Moisés, no estamos siguiendo la historia. Nos fuimos un cachito por la tangente para centralizarnos en el suegro. Jueces 4:11 dice: y Heber, ceneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Esaanín, que está junto a Cedés. Eso dice el libro de los jueces. Así que posiblemente el nombre del suegro de Moisés sea Heber ceneo originalmente. Pero son 3 o 4 nombres que se barajan. Nosotros lo conocemos por Yetro, el suegro de Moisés, famoso en la escuela dominical. Pero eso significa, simplemente, es una voz que significa su excelencia. Ahora vamos un poquitito al tema de los hijos de Moisés. Éxodo 4:20 nos dice: así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, tuvo más de uno, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Estos pasajes después los vamos a volver sobre ellos cuando continuemos con la vida de Moisés. Aquí nos estamos yendo a la familia, suegro, hijos, esposa, etc. Éxodo 18, muchísimo más adelante, dice: el primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en la tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Gersón significa un extranjero en esa tierra, un extranjero allí, un extranjero, yo fui un extranjero en aquella tierra. Son voces, lo dijimos siempre, es muy difícil traducir las palabras a nuestra forma de pensar occidental. Estos son voces que significaban algo. Entonces Gersón significaba o significa: yo era un extranjero. Y Eliezer, Dios es mi ayuda. Seguimos avanzando. La descendencia del primer hijo, Gersón o Gersón. Jueces 18, otra vez nos vamos al libro de los jueces, dice: después la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí y le cambiaron el nombre, la llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Laís. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del desierto. Entonces aquí simplemente estamos siguiendo cómo los hijos de Moisés continúan en el ministerio. Por supuesto, acá tenemos el libro de Levíticos en medio de lo que estamos estudiando y este pasaje, donde Dios ordena que los descendientes de Leví sea la línea sacerdotal, los levitas. Y Moisés era hijo descendiente de Leví. Por eso él, su hermano Aarón, que ocupa el primer sacerdocio de Israel, y todos sus descendientes siguen en la casa sacerdotal, porque son levitas. Entonces aquí tenemos que en aquella ciudad que dice que se llamó Dan, estamos hablando jueces, mucho más adelante, dice: nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. El otro hijo, Primera Crónicas, capítulo 23, encontramos: en cuanto a los hijos de Moisés, hombre de Dios, se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Entre los descendientes de Gersón estaba Sebuel, el jefe de la familia. Eliezer solo tuvo un hijo, Reabías, el jefe de la familia. Reabías tuvo muchos descendientes. Entonces hasta aquí llegamos con... Bueno, podemos ir mucho más allá, pero tampoco nos interesa mucho. La idea era ubicar a Moisés en estos 40 años en el desierto, llega hasta, de casualidad, hasta la casa del sacerdote, su excelencia Yetro, encuentra a una de sus hijas, se casa con una de sus hijas, Séfora, tiene 2 hijos y sus hijos siguen en la línea sacerdotal. Pero ahora volvemos otra vez a Moisés y retomamos con nuestra historia
acerca de la salida del pueblo de Israel y todo lo que conlleva esto. Dios llama a Moisés. Esta también es una historia bien conocida por todos nosotros y ahora vamos a ver si la podemos repasar. Y ahora vamos para atrás hasta Éxodo capítulo 3, porque ahora sí vamos a seguir correlativamente los versículos. Vemos en Éxodo 3, leemos del 1 al 3, lo tenemos en la pantalla. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llegó el rebaño al corazón del desierto, llegó al Sinaí. Esta también es una cosa que tenemos que tener bien en mente. El monte Sinaí, monte Horeb, está en el medio de la tierra de Madián. Moisés llega a ese lugar huyendo. Se encuentra con un sacerdote de Madián, se casa con la hija del sacerdote y comienza a trabajar de pastor. Lleva sus ovejas simplemente a pastar a la ladera del monte Sinaí. En ese lugar es donde está la zarza ardiendo, no en cualquier otro lugar del desierto, en la ladera del monte Sinaí. Algunos años después, no muchos, Moisés va a volver a ese mismo lugar a acampar con el pueblo que salió de Egipto y en ese mismo lugar Dios le va a dar las tablas de la ley. Entonces Dios lo llama en el mismo lugar donde luego va a darle los 10 mandamientos y los 603 mandamientos extras en la ladera del monte Sinaí. El monte Sinaí es gigantesco y, o sea, estamos hablando de un territorio muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, sigamos con esto. Y llegó al monte Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. En medio de una zarza, Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. El concepto este de los fuegos espontáneos en el desierto es bastante común. El tema de los montículos de pasto seco por el desierto, que se prendan fuego, es bastante común, pero se prenden fuego y se consumen muy rápidamente porque es pasto seco, simplemente pasto seco. Le llama la atención desde lejos que eso seguía prendido y no se apagaba. Entonces decide acercarse. Cuando se acerca, Éxodo 3, 4 y 5. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y a pesar de que Moisés, y esto también es una parte bien conocida de todos nosotros, responde positivamente al llamado de Dios, hay muchos en la Biblia que responden positivamente. Heme aquí, Señor, la antigua versión de la Reina Valera 60. Heme aquí. Hay otros como Jonás que huyen, pero muchos responden muy positivamente al llamado de Dios. Moisés respondió bien. Respondió muy bien. Vamos a recordar que por 400 años Dios no se presentaba al pueblo de Israel. Estamos hablando de 10 generaciones. Nosotros tenemos más o menos una mente clara cuando hablamos de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. Pero cuando hablamos de 10 generaciones para atrás, ustedes pónganse a pensar. Perdemos totalmente la línea, no sabemos de quién estamos hablando. Estamos hablando 10 generaciones, 400 años. O sea, Abraham, Jacob, era una idea del pasado, como si ahora vinieran y nos hablaran de Bolívar, ¿no? O sea, o de cualquier otro libertador de nuestros países, de San Martín. O sea, estamos hablando del pasado. Dios se presenta después de 400 años a este hombre que por supuesto conocía
conocía la historia y sabía de dónde él provenía. Él sabía perfectamente que era descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Leví, uno de los hijos de Jacob. Porque definitivamente ellos cuidaban mucho esa genealogía, se iba transmitiendo de boca en boca, porque al no tener las ventajas que tenemos nosotros de los libros escritos, del internet y todas esas cosas, ellos tenían que mantener las memorias frescas, se iban contando bueno, eso es otra historia, pero llevaban la historia y llevaban la cuenta de las generaciones de una manera distinta a nosotros. Pero de cualquier manera, estamos hablando que aparece Dios y se presenta: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí reacciona bien Moisés. Dice: heme aquí, Señor, y tiene miedo de mirarlo, porque sabe que nadie que mira a Dios vive. Hay un montón de historias ahí atrás. Por eso Moisés tiene miedo de cuando Dios lo llama, de mirar a esa zarza que se consumía. Pero a pesar de eso, ahora, cuando Dios lo llama y le dice lo que tiene que hacer, empiezan una serie de protestas de Moisés. Moisés empieza a conversar con Dios. Esto es una característica que la vamos a ver por los próximos 40 años en la vida de Moisés. Moisés tiene una relación con Dios muy cercana, muy amable. Tanta es la relación con Dios, que el día que se equivoca, Dios le dice: por esa equivocación no vas a entrar a la tierra prometida y te vas a morir de este lado, porque él no podía hacer lo que hizo aquella vez. Ya cuando lleguemos vamos a estudiar eso. Pero era tan cercana la relación, tan amistosa era la relación con Dios, cualquier otro podía equivocarse, cualquier otro podía decir algo fuera de lugar, pero él no. Él estaba con Dios cara a cara. Dice la Biblia, era quien veía a Dios cara a cara y no moría. Entonces, no podía cometer el error que cometió, pero ya vamos a llegar a eso en su momento. Pero era humano, lo cometió, pero se tuvo que atener a las consecuencias. Ahora viene una serie de protestas que tiene, donde empezamos a ver esa relación tan particular que mantuvo con Dios durante los próximos 40 años. Fíjense, primera protesta de Moisés. Vamos a ir viéndolas de a una, son varias, 5 o 6 protestas. No las vamos a poder ver todas hoy, pero es bien interesante porque vamos comenzando a estudiar la personalidad de este gran líder que ya había vivido 40 años en palacio y ya había vivido 40 años en el desierto. Ya tenía 80, aproximadamente, estamos haciendo números redonditos. Se encuentra con Dios, Dios lo llama, pero él tiene su carácter. O sea, el desierto no lo había domado tanto. Sigue siendo el mismo Moisés, a pesar de todo. Éxodo 3 dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, a la tierra de Canaán. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos y los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. No lo puse yo, esto está en la Biblia, yo le agregué las letras resaltadas nada más. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Le dice Moisés a Dios, que estaba allí en la zarza que no se quemaba. Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Aquí vemos como Dios lo llama en el mismo lugar donde después va a darle las tablas de la ley. Por eso este es el monte de Dios.
Segunda protesta de Moisés, y con esta creo que vamos a quedar hoy. Éxodo 3, pero Moisés, dice la Biblia, Éxodo 3, 13, volvió a protestar. Sí, si voy a los israelitas y le digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Acá están los grandes pasajes, los grandes pasajes del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. El nombre de Dios hasta hoy lo conocemos como simplemente yo soy, no tiene nombre. Jehová es una derivación de ese yo soy. Diles esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de tus antepasados, Yahvé es yo soy. El Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Yahvé, con esto sí terminamos, es una transliteración del nombre propio YHWH, que a veces se traduce como Jehová. Transliteración se denomina el proceso de representar los signos de un sistema de escritura con los signos de otro. En la transliteración se establece una relación entre las letras o signos de la escritura original con las gráficas que se pronuncian en forma similar en la escritura final, o sea, inentendible. O sea, esta es una voz que en español no se puede pronunciar porque no hay vocales, son simplemente consonantes. Es una Y, una H, una W y una H. Es impronunciable porque al no tener vocal no la podemos pronunciar. De hecho, en español la H directamente es muda, la H no se pronuncia. Entonces, una transliteración es agarrar eso y pasarlo a algo que nosotros podemos pronunciar. Pero aquí es bien complicado porque estamos atravesando no solo idiomas, sino estamos atravesando culturas, y no solo cualquier cultura, estamos atravesando Oriente y Occidente. Es algo muy grande. Por eso los grandes estudiosos dijeron, bueno, yo soy, hay que decirlo Jehová. Y por eso hoy en nuestra Biblia dice Jehová. Pero Jehová no es el nombre, no es un nombre como Carlos o como Juan, o como un nombre que nosotros conocemos. Simplemente Jehová significa yo soy. No hay posibilidad de ponerle nombre a Dios. Simplemente soy el que soy. Eso fue lo que le dijo a Moisés. Y esa fue la respuesta de Dios a la segunda protesta de Moisés. Y vamos a ver varias más, y vamos a ver en la clase que viene cómo Dios comienza a tratar con ese hombre de una manera demasiado amable. Porque también vemos que con otras personas, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios no trata de esa manera tan singular. Simplemente esto es un diálogo en el monte Sinaí entre Dios y Moisés. Un diálogo amable donde Moisés medio que no entiende y donde Dios le está explicando con mucho amor y cariño todo lo que él quiere hacer. Es una relación, como les dije, que se va a mantener por 40 años más y que va a marcar a Moisés como el hombre más importante de todas las religiones, más importantes de toda la tierra. Así que seguimos con la vida de Moisés en la próxima, es bien interesante, créanme, es bien interesante. Seguimos en la próxima clase.